Bueno, y ahora hablamos de infancias robadas, los chiquitos víctimas de abuso sexual. Y hemos invitado a una psicóloga especialista, la licenciada Luciana Girardi. Licenciada, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Vanina. Gracias por la invitación. Y que ha participado, recién llegada, del primer Congreso Latinoamericano de Salud Mental que se llevó a cabo en Salta, ¿no? Así es, se llevó a cabo el primer Congreso Latinoamericano de Salud Mental en Salta, los primeros días del mes de septiembre. Y bueno, por representación del Colegio de Psicólogos de la Delegación de Río Cuarto, participé conjuntamente con otra colega y bueno, presenté dos trabajos en ese congreso. ¿Cuáles son esos trabajos? Uno es la presentación del programa de asistencia a las víctimas de delitos contra la integridad sexual de la provincia de Córdoba, que es el cual uno de mis trabajos, y que hace 4 años que está la delegación aquí en Río Cuarto. Y otro trabajo que tiene que ver, el primero de autoría propia, podríamos decirlo, que fue sobre el abordaje terapéutico a víctimas de abuso sexual con articulación clínica. Bien. ¿Sí? Con esa casuística de pacientes que yo trabajo en el centro de atención. Bien, ya lo vamos a estar consultando sobre esos aspectos. Perfecto. Para tratar de llevarle a la gente, bueno, dejarle algunas herramientas, ¿no? Uh-huh. Para detectar casos de abuso. Pero me gustaría, licenciada, que me contara lo que charlábamos recién fuera de micrófono, un poco el eslogan de este congreso, las nuevas infancias. Sí, el congreso estuvo titulado como los rostros actuales del malestar, ¿sí? Uh-huh. El malestar en general. Y en particular, el eje o los temas centrales que de cada panel y de cada eje temático del congreso fueron las nuevas infancias. Esto de empezar a visualizar y a poner en palabras los riesgos que habitualmente, lamentablemente, están las infancias hoy. Digamos, ver al niño primero como sujeto de derecho con la nueva ley, que de eso se trata, la Ley de Protección de Niñez, la 26061, y ya ver al niño como sujeto de derecho es poder visualizar también sus malestares, uh-huh. Que ya no son solamente cuestiones físicas o médicas de habituales que una mamá o un papá debe preocuparse o ocuparse de los niños, sino lamentablemente el uso excesivo de la medicalización con los niños, los riesgos de maltrato y de abuso sexual, que fueron como los ejes centrales de este congreso, y de la mayoría de los congresos que se están dando en temas de salud mental de niñez. Claro. Toma como un eje central porque son, y eso habla las protecciones de que el problema existe. Exacto. Y lamentablemente cada vez más. Ahora la consultamos sobre su trabajo, uh-huh. Y sobre aquellos aspectos que nos sirvan a todos, a la gente común que la esté escuchando, que le dé herramientas para detectar este tipo de casos. Bueno, en primera instancia lo que veníamos hablando, Marina, o sea, al empezar a visualizar que el niño es un sujeto de derecho desde lo legal, eso también permite que se puedan observar las cuestiones de vulneración. En este caso, por ejemplo, con su sexualidad. Herramientas como que, digamos, habitualmente siempre hablamos en esto, no hay indicadores específicos, totalmente específicos, que marcan la diferenciación diagnóstica de claro. Un niño que esté atravesando un abuso sexual. Pero que no haya unos indicadores específicos no significa que uno pueda ver situaciones que pueden llamarnos la atención, actitudes que los niños empiezan a modificar en su conducta, temas que ellos empiezan a sobreactuar en relación a la sexualidad adulta, y sobre todo y fundamentalmente siempre es el relato, ¿no? Que los niños puedan contar cosas que les suceden, o que los adultos también se les preguntemos. Claro, ese es el tema. ¿Cómo actúa un chiquito que está siendo víctima de abuso? ¿Relata o hay que preguntarle? ¿Nos damos cuenta por la forma de actuar y al chiquito hay que hacerlo hablar de alguna manera? ¿Cómo se Hay procede? Diferentes indicadores, ¿sí? Uh-huh. Indicadores físicos, indicadores psicológicos, indicadores conductuales, y también depende de las etapas de la edad. Hoy en día también esta cuestión de la sexualidad, de los nuevos paradigmas de la sexualidad adulta, de mucho más expuesta, sí. Que uno habla más, que por un lado es muy positivo, ¿no? Sacamos el mito de que la sexualidad es mala, para empezar a interactuar de que es sano tener una sexualidad sana y a la edad evolutiva que debe ser. Entonces también esto de que los niños muchas veces están como sobreactuando conductas sexuales de los adultos, y eso hace confundir muchas veces, sobre todo en los ámbitos escolares o en los ámbitos donde los niños realizan otras actividades, porque no es que todos los niños son abusados, ¿sí? Hay incluso pautas de conductas que ellos desarrollan
de exploración, depende de la edad evolutiva que atraviesan, que ven que o quieren ver qué es lo que tiene su compañerito, sobre todo en un jardín, en el baño. Todo es esperable en una edad evolutiva. El tema es que cuando esas conductas se transgreden o empiezan a sobreactuar actos y conductas de la sexualidad adulta, es donde uno debe tener como de una manera mayor, abrir más los ojos y estar más atento y preguntar al niño por qué realiza determinada acción. Claro. ¿Sí? No es lo mismo decir, bueno, esto, ¿no? 5 años, una salita de 5 años, que los nenes están en una edad de exploración, de empezar a diferenciarse qué es lo que es una nena, qué es lo que es un varón. Esto de por dónde hacen pipí, que es la pregunta habitual que les surge desde esas edades, a pedirle a un compañerito que le realice algo en su cuerpo, que ya estamos hablando de un ordenamiento de la sexualidad adulta. Diferenciación. Cuando eso ocurre, cuando también hay niños que empiezan a cambiar su conducta, están más agresivos que otras veces, y si no hay factores alrededor de ese niño que estén posibilitando eso. Digo, ¿por qué? Porque a veces uno se recibe en el centro consultas de mamás, ¿no? Que de repente él empieza a gritar y que empieza a pegar y que le quiere hacer un montón de cosas, pero a lo mejor nace solo un hermanito, por ejemplo, que los niños cuando nace un hermanito también manifiestan conductas que son diferentes a lo que venían, pero en relación a poder diferenciar, si hay cambios bruscos y no hay ningún factor desencadenante que hay que pueda empezar a preocuparse. Sí, hay que empezar a preocuparse, preguntar, observar, sobre todo fundamentalmente cuando los niños dicen algo y hablan, de poder creerles. ¿Sí? Hoy en día se habla mucho de cómo nosotros podemos los psicólogos demostrar, ¿sí? Que un niño no está mintiendo, porque se pone siempre hasta en pregunta y en juego la fidelidad de un informe. Todos mentimos. Vos mentís, Vanina, yo miento. O sea, un niño también ha mentido, pero nunca podemos mentir si tenemos una salud psíquica sana, con cosas que no hemos visto, con cosas que no hemos ni siquiera acercado a conocerlos ni a través de una imagen. No puedes mentir que viajaste a tal lugar, pero porque viste una foto, porque leíste que existe ese lugar. Pero no puedes mentir de algo desconocido. Entonces los niños, cuando realmente relatan situaciones, actos que vivieron, que vieron, que alguien les está haciendo y que realmente son de orden adulto, es muy difícil que uno pueda seguir sosteniendo que los niños están mintiendo. Hay que creerles como primera instancia. Como primera instancia hay que creerles. Así y luego actuar. Luciana, para finalizar, ¿qué lugares puede acudir la gente que sospeche de un niño está siendo víctima de abuso sexual? ¿Dónde acude la gente para pedir ayuda? ¿Orientación? Sí, a veces para pedir orientación, bueno, nosotros trabajamos en el Centro de Atención a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en el viejo hospital, recientemente mudados del pabellón 5 a el CAPS, el Centro de Atención Primaria de la Salud, en la entrada, que es un centro público y provincial. Que funciona allí en el viejo hospital. Así es. En el Centro de Atención Primaria de la Salud. Bien, ¿en qué horarios, Luciana? Los lunes de 15 a 19 horas, los martes, miércoles y jueves es por la mañana de 9 a 12 horas, algunos días y otros días a 15 horas, depende, el día de jueves hasta las 15 horas. Y tenemos un teléfono, ¿sí? Que si bien no hay un teléfono fijo, es un corporativo provincial, donde pueden también mandar un mensaje o llamar en esos horarios para solicitar un turno o para pedir alguna orientación, que es 0351-152-56-78-96. ¿La característica es de Córdoba? Sí. Y tenemos un mail del centro que a veces quizás a lo mejor sea más fácil o enviar alguna consulta, que es riocuartocpm@gmail.com. Río Cuarto todo con palabras. Río Cuarto con palabras, cpm@gmail.com. Bien, que para ella a lo mejor sea más fácil, que ¿no? es el Consejo Provincial de la Mujer, así es. Por mail. Bueno, licenciada Luciana Girardi, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Vanina.